Y ahora de viva voz, como les hemos anunciado, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, incide. Muchas gracias Ernesto, como siempre, por estar con nosotros. ¿Cuáles tus impresiones sobre este informe de la CNH? Llama la atención que se hable de 43 muertes de personas inocentes, cuando por ahí teníamos el dato, si no me corriges por favor, de que nada más de enero a septiembre de 2011 había habido 12,903 muertes. En una proyección muy elemental, pues estaríamos hablando de que en 2011 hubo al menos entonces 15,000 muertos por la guerra contra el narco. Y de ser así, de que solamente hubo 43 muertes de personas inocentes, pues estaríamos hablando de una guerra quirúrgica con un rayo láser, casi una guerra perfecta. No sé tú qué pienses, ¿es creíble este dato? Mira, Ricardo, buenos días, Ricardo Florencia, buenos días al auditorio. Yo creo que el dato es sin duda importante y tenemos que entender cómo ha sido construido. Hay que diferenciar entre homicidios asociados a los enfrentamientos entre organizaciones e instituciones del Estado, y homicidios que ellos han llamado colaterales, que tienen que ver con personas, como afirmó el doctor Plasencia, ajenas a los hechos. Sí. Yo no estoy en posibilidad de validar o invalidar esta cifra. Es una cifra, para mí, en todo caso, importante. No se puede aceptar ni un solo caso de esta naturaleza. Sí, por supuesto. Estamos hablando, ellos dicen 43, deben estar haciendo su mejor esfuerzo con las fuentes de información que tienen, sabiendo muy bien, Ricardo, que estos fenómenos generan, se mueven en la clandestinidad y generan o alojan información en la clandestinidad. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se ha diseminado a lo largo del país, y particularmente en las zonas más conflictivas, un enorme temor por parte de la sociedad, pero también por parte de las autoridades, en el sentido de que vamos viendo la disminución de las denuncias de los hechos. Esto incluye también a los medios de comunicación. Sí. Lo que tenemos, Ricardo, es un fenómeno cuyas dimensiones estamos perdiendo de vista en varios aspectos, precisamente porque la fortaleza de los grupos delictivos, pero también la renuncia de las instituciones del Estado a autocontrolar el uso de la fuerza, fenómenos generan un espacio residual en donde la contabilización de los problemas va disminuyendo en su calidad por la falta de visibilidad de los propios problemas. Insisto, Ricardo, hay que ponerlo en dos planos. Primero, ¿cuál es el saldo real de la violencia en general? Sí. Y segundo, ¿cuál es el saldo real de la violencia del Estado? Son dos preguntas que tienen que ser contestadas y que nos cuesta muchísimo trabajo contestar, precisamente por la calidad de la información. ¿Hay datos necesariamente escandalosos, Ernesto, en el propio informe de la CNDH? Pues los hay sin duda, aunque desafortunadamente el gobierno federal no lo quiera reconocer así. A ver. Tenemos las palabras del doctor Plasencia, hablan de que se tenían entre 20 y 40 quejas, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas. Ahora dice, estamos hablando de 600 quejas sobre temas graves, de un total de 977 contra la Armada. Cuando él habla de quejas graves, está hablando de violaciones graves a derechos humanos, que incluyen desaparición, que incluyen tortura. Aquí el problema es que hemos caído en el absurdo, Ricardo Florencia, sí, de que esta creación en los 90 de las comisiones de derechos humanos ahora se intenta desacreditar en la defensa de la estrategia que se utiliza contra el crimen. La lógica del razonamiento del gobierno federal es inaceptable, porque lo que ellos dicen es que si tú me recomiendas 90 veces y tienes, no sé, 5,000 casos, significa
que la inmensa mayoría de las quejas no implican violaciones a derechos. Ese es un razonamiento inaceptable. Las recomendaciones que emite la Comisión Nacional, como otras comisiones, son la síntesis de problemáticas que pueden estar en uno o en varias quejas, número uno, y dos, las comisiones no tienen de ninguna forma recursos posibles para que cada queja en la que se encuentran en efecto violaciones a derechos humanos se transforme en una recomendación. Dice el doctor Plasencia en su comparecencia, ustedes ahorita ponían el sonido, que más que discutir las cifras, deberíamos estar viendo cómo hacemos para controlar y prevenir el mal uso de las atribuciones del Estado, el abuso por parte de las instituciones que utilizan en este caso la fuerza del propio Estado. Ricardo, lo que tenemos es un ombudsman que se enfrenta a la resistencia sistemática por parte del gobierno federal, de manera que se refugia este gobierno federal en una visión propia de lo que está haciendo, alejándose cada vez más no solo de la visión nacional de la Constitución misma en términos de los mandatos asociados a derechos humanos, sino también, Ricardo, como bien sabemos, de los mandatos internacionalmente aceptados de los derechos humanos. Por otro lado, y en el mismo sentido, el gobierno federal también desacredita las visiones independientes. El doctor Poiré, secretario de Gobernación, salió a desacreditar el informe de Human Rights Watch. También desacreditan la visión de las organizaciones independientes que están a lo largo del país recibiendo día a día casos graves de violación a derechos humanos por parte de las entidades armadas, civiles y militares. Mala noticia, Ricardo, que este gobierno termine encerrándose aún más, alejándose aún más de la sociedad, y que ni siquiera para ellos sea importante, por ejemplo, los indicadores de confianza que van en un sentido negativo hacia esas instituciones, el decremento importante en la credibilidad de la propia estrategia frente al crimen, que también está documentado a través de encuestas. Entonces yo realmente no entiendo, Ricardo, cuáles son los incentivos que en este momento tiene el presidente de la República y sus operadores para defender una estrategia que hace agua por todos lados, precisamente a través de la información que entidades oficiales e independientes levantan sobre la conflictividad de violencia privada y de violencia del propio Estado. Oh, mi querido y admirado Ernesto, de verdad, muchas gracias. Siempre es muy aleccionador. Ahora también muy ilustrativo el escucharte. Gracias, sabes que este espacio está abierto y bueno, pues hasta muy pronto. Ricardo Florencia, buenos días al auditorio. Gracias. Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC.